Yo no traté de hacer nada heroico ni nada sublime. Lo que traté de hacer era lo que me apetecía. Como hacemos todos los artistas, que tenemos un poco de ética. Hacemos lo que en ese momento pensamos, sentimos que tenemos que hacer. Yo no trato de hacer escultura y inclusive ni trato de siquiera de hacer arte. Yo trato de construir unos ciertos objetos que para mí tienen interés. Bueno, Elena. Sí, dime. Pues, ¿quién eres? Y cuéntanos un poco sobre tu trayectoria. Bueno, ¿quién soy? No lo sé. En realidad a mí el medio, si le quieres llamar mecánico, aunque no es mecánico, sino más bien instrumento de trabajo, como instrumento hay que verlo, pues es el computer, ¿no? La computadora. Esto sería el medio idóneo para mi trabajo. Nos atrajo un interés evidente por un ordenador, que era un aparato bastante misterioso para todos. Sin duda, si ha habido un artista en España y posiblemente en el mundo que se haya identificado más con el instrumento del ordenador para llevar a cabo su obra artística es Elena Sins, sin lugar a duda. La primera impresión que nos da la obra de Elena Sins es una obra normativa, una obra hecha por ordenador, en la cual parece que el autor debería de desaparecer, y ciertamente el autor no está presente de un modo automático o aparentemente automático como podría estarlo en el expresionismo abstracto, en el informalismo, en esa generación anterior a ella y contra la cual ella en cierto modo como artista y como mujer reaccionaba. Elena, Lugán y Julio Plaza formaban un grupo muy compacto, que de algún modo estaba en contracorriente de la pintura de vanguardia dominante, que era la que representaban en Madrid el Paso, Juana Mordó, con Millares, con Saura, etc. Y en Barcelona con Daubalset, Tapies, Cuixart, etc. Es decir, que eran la escuela que predominaba oficialmente, era más bien el expresionismo abstracto, mientras que estos artistas iban en la línea del geometrismo, del constructivismo, digamos una visión más racionalista, menos emotivista de la pintura. En el año 67 se creó en Madrid el Centro de Cálculo. Los americanos regalaron un ordenador que ya prácticamente no les valía, lo regalaron a España pues para lo que hiciera, ¿no? Y se empleó pues para investigación cultural. El Centro de Cálculo lo que fue es una iniciativa de Florentino Briones, que era el director en ese momento del Centro de Cálculo de la Complutense, y de Mario Barberá, que era un ejecutivo muy aficionado al arte de IBM, y ellos decidieron reunir a un grupo de artistas para comenzar a hacer esa investigación sobre arte y computer art, que acababa de empezar a hacerse en otros países. El Centro de Cálculo estuvo activo entre finales del 68 y funcionamos a tope todo el año 69, el 71, el 72, que es cuando apareció Elena. Fue el primer intento de incorporar el ordenador a la creación artística. En el Centro de Cálculo, allí es donde yo limpié mi pensamiento, o sea, me di cuenta de lo que había que eliminar y lo que había que incorporar, lo que era esencial para la obra. Para mí fue fundamental. Creo que fue una de las cosas más importantes que se ha hecho en España. Lo interesante de aquella experiencia fue que además de artistas había otra gente allí trabajando. Había gente que trabajaba en lógica matemática, por ejemplo, cosa que a Elena Sins le interesaba mucho.
Fue una experiencia muy interesante, por supuesto, por los contactos entre todos nosotros y también por lo que supuso de investigación avanzada en ese momento. Es que estábamos en una España donde es que no había ni revistas de arte, es que hay que recordar que Franco vivía y que todo estaba prohibido y que no teníamos ningún contacto con nada del exterior, que aquí no llegaba nada y que eso fue avanzado como momento de investigación de un grupo de artistas. Daros cuenta que el año 68 yo creo que era el único ordenador que había en Madrid. Era un edificio entero. No sabíamos por dónde meterle mano ni para lo que servía. No sabíamos programar, claro, era otra cosa. Había aquellos ordenadores que no cabían en este estudio y que hacía falta un programador que te tenía que resolver lo que tú planteabas. Yo empecé con los ordenadores en el 67. Cuando yo comencé con los ordenadores, teníamos que programar, aprender un lenguaje y aprender programación. Entonces aquello fue una cosa que fue poquito a poco y luego a cada uno se le fueron ocurriendo sus experimentos propios con los que íbamos adelantando, pero muy lentamente. La verdad es que muy lentamente, porque necesitábamos ayuda para todo. Allí había analistas, había programadores que también asistían a los seminarios porque les interesábamos nosotros, pensaban que harán estos, que querrán hacer estos artistas con un ordenador, ¿no? Es decir, ¿qué hacemos con los números? Era la gran incógnita que teníamos. O sea, es como una gran economía del pensamiento, tan radical y tan fuerte y tan potente para crearte nuevas estructuras de pensamiento. Su trabajo, que para mí tenía bastante poco que ver con el centro de cálculo, vamos a decirlo. Ella yo creo que aprendió las cosas en otro sitio, viajó mucho y la verdad es que se notaba en la rigurosidad de su trabajo. Desde Gutenberg, con la imprenta, no se había creado una revolución social como la que se ha producido con la informática. La creación de una nueva era. Elena Sins, muy temprano, tiene ocasión de conocer a Max Bense y se va a Stuttgart a estudiar con él un invierno. Ya fue allí, digamos, pues para conocer la estética que aplicaba la teoría matemática de la información, digamos, al análisis y diagnóstico de la obra de arte. Y Elena no solamente se interesó por Max Bense, sino también por Wittgenstein. Siempre la llevo conmigo. Es un texto de Ludwig Wittgenstein que dice: mi ideal es una cierta indiferencia, un templo que sirva de contorno a las pasiones sin mezclarse con ellas. Otra figura que le interesó mucho fue la de Noam Chomsky. Pues lógicamente las gramáticas generativas eran importantes. Y cuando fue a Estados Unidos llegó a conocer también a Noam Chomsky. Es decir, que era una mujer viajera, pero sus viajes los hacía por amor al conocimiento, a la ciencia, al saber. Elena sentía también una gran atracción por la obra de Walter de María, pero a pesar de esas referencias está claro que la obra de Elena no es la de Hanne Darboven ni es la de Walter de María. Si por ejemplo yo me voy a Estados Unidos, me dicen que mi obra se parece un montón tremendamente o que tengo mucho que ver con Sol LeWitt. Bien, me voy a Alemania y me dicen que tiene muchísimo que ver con la obra de Hanne Darboven. Bueno, me voy a Madrid y dicen que tiene mucho que ver con la obra de Palazuelo. Vengo al País Vasco y me dicen que tiene mucho que ver con la obra de Oteiza. Caramba, ¿por qué no me dejan ser yo? Sus conocimientos de filosofía, de matemáticas, de música, ella era más lista que yo, desde luego, y tenía una formación que a mí me daba vueltas. La pintura en ella no era la protagonista era ella y su ambiente cerebral, digamos, su personalidad total. Es decir, que la pintura era un síntoma de su personalidad. Siempre quedará en el recuerdo su fuerte personalidad, su obra de arte tan singular, tan difícil, digamos, de expresar con palabras acostumbradas a describir
el mundo fenoménico, porque el suyo era más bien el mundo ideal, el mundo matemático. Era una pintora de, digamos, de formación matemática, de mente matemática, matemático computacional. Ahí hay la diferencia. Hay muchos artistas geométricos que trabajan con la geometría, entonces cogen un plano y le colocan en esta dirección y otro plano en esta dirección y otro aquí. Y entonces, por intuición, dicen, ¿quién? Ya está, ha quedado bien. Ese no es mi caso, o sea, mi obra se genera a sí misma. Se genera a sí misma, ¿por qué? Porque parte de una ecuación. En el 89, Javier Ruiz me presentó a Elena Sins, imagino que indirectamente a través de José Alexanco, y lo que buscaba era una persona con entrenamiento matemático que le ayudase a verbalizar con precisión las ideas más importantes sobre geometría que ella había aprendido estudiando el trabajo de Walter de María. Es la primera persona del mundo del arte que se acerca a mí como matemática para pedirme que le echara una mano. Hasta ese momento habían sido solo amigos y todo hombres. Le interesaba mucho la lógica matemática. Y la lógica matemática es bastante diferente de la lógica filosófica. O por lo menos eso dicen los matemáticos. Y yo trabajo siempre con matemáticas, o sea, trabajo con ecuaciones o con algoritmos que paso al computador. Yo nunca me baso en la geometría, sino en el número. Precisamente porque obedecen a un orden matemático, entonces las matemáticas nunca trabajas con un número solo, precisamente la matemática es el desarrollo del número. Ella me empezó a mostrar estas series de números y me hizo ver una cosa que para mí luego ha sido también importante. Y es que la obra estaba en sí en los números. Se podía materializar en forma de líneas, de superficies, de imágenes, pero también en forma de letras, de palabras o de sonidos. La herramienta de pensar empezó a ser la combinación entre cabeza, manos, cuerpo y relaciones físico-mentales, no sé muy bien cómo explicarlo. La manera en que la gente que hace geometría empezó a utilizar los mismos métodos de trabajo que la comunidad matemática. Elena me llegó a decir una vez que si tuviera que escoger a alguien con el que hubiera podido estar, que indudablemente sería Luca Pacioli. Era donde confluía las matemáticas, la arquitectura, el arte y otras disciplinas, ¿no? Y cualquiera que le eche un vistazo al libro de Luca Pacioli, simplemente abriéndolo en cualquier página, puede ver los dibujos que hay, matemáticos, los diagramas, y por qué a Elena esto le podría encantar, sobre todo cuando lo ves desde una dimensión artística, ¿no? Es lo que trato, es crear un mundo perfecto. Un mundo pues como el mundo matemático, alejado de toda pasión o lo que sea, ¿no? O sea, todo sentimiento. Bueno, Pitágoras tiene una frase muy bonita que dice más o menos que cultivar las ciencias de los números porque muchos de nuestros crímenes son errores de cálculo. ¿Cuántos años tenías cuando empezaste a hacer esculturas? Bueno, escultura empecé más tarde, pero dibujar, yo creo que nací dibujando prácticamente, porque de verdad que siempre he dibujado desde muy pequeña. Porque esa es una de las cosas, no tenía muy buena salud, entonces muchas veces no podía ir al colegio, me quedaba en casa porque estaba enferma, entonces pues dibujaba y dibujaba y dibujaba. Los principios de Elena Sins son como los de una gran mayoría de pintores a través de una formación autodidacta. Comienza realizando una pintura formalmente expresionista, pintura de la que hoy casi tal vez no nos queden recuerdos a ninguno de nosotros, y tiene un primer contacto decisivo que va a resultar, creo, muy importante en su obra, cuando conoce la poesía experimental, la poesía visiva, la poesía concreta que se está realizando en algunos países de Europa, fundamentalmente en Alemania. Hay tal vez un punto importante que es cuando el poeta Ángel Crespo realiza la exposición Arte Objetivo en el año 1967
y entre los participantes en esa exposición elige a Helena Asins. A partir de ese momento, Helena Asins podríamos decir que entra en el arte concreto. Ángel Crespo estaba traduciendo en ese momento los postulados de la poesía concreta brasileña al español y de alguna manera yo creo que ese punto es importante en su obra. Helena se interesó enseguida por la poesía visual, digamos en relación con el equipo Noigandres del Brasil, con Gombringer, el poeta suizo-boliviano, con el filósofo y poeta concreto Max Bense. Ella empezó a cultivar la poesía concreta visual pues hacia el 67, digamos. Yo quisiera preguntarte, Helena, qué importancia tuvo o qué importancia tú concedes a ese paso por la poesía experimental en tu obra posterior. Bueno, la importancia fue grande debido a que yo cobré una serie de experiencias relacionadas con una desatención a todo este convencionalismo tradicional de que por un lado andan las artes plásticas, por otro las artes visuales, o como si dijéramos la palabra anda por un lado, el sonido por otro, o el eco del sonido por otro, y después la imagen visual por otro. Y de alguna manera ella no solamente pinta, sino que empieza a escribir. Hace algunos poemas realmente fantásticos, como Cantos de Orfeo, que es una pieza importante dentro de la escritura experimental en España. Son muchos los artistas plásticos que han escrito con decidida voluntad poética, pero no son tantos los que han intentado que sus escritos poéticos tuvieran además un sentido plástico. Y además empieza a pintar cuadros en los cuales hay elementos tipográficos, letras, palabras, encubiertas en una trama de líneas. Siempre se dice el dicho de una imagen vale más que 1000 palabras. Yo siempre he dudado de esta frase. Creo que es al contrario, que una palabra vale más que 1000 imágenes. ¿Tienes alguna otra afición? Bueno, me gusta mucha música. Sí, la música, por ejemplo, me gusta muchísimo. Yo siempre estoy pensando de alguna manera musicalmente, porque ya mi obra es musical de por sí. Y de aquí viene otro elemento importante de Helena, su pasión por la música. Le gustaba la música, le gustaba mucho la Pasión según San Mateo, los conciertos de violín de Bach. También le gustaban mucho los arias de Schubert. Bueno, la música no la oyes de una vez, sino que transcurre media hora un concierto o 2 horas. Es el transcurrir, la mutación, el cambio, todo lo que el tiempo da. Y la memoria. La obra de Helena Asins tiene algo que ver con la música también. Tiene una estructura probablemente musical. Y Helena Asins va realizando una auténtica escritura en sus cuadros a través de estos sismógrafos de su propia vida, que están relacionados con la música, con la lógica, con lo gramatical, etc., ¿no? Ella está obsesionada con músicos, con compositores como Bach y como Mozart, y entiende que hay un orden en la colocación de las notas, en el compás, en los ritmos, en las alturas, que además puede ser traducido a números. Y empieza a trabajar con series numéricas. Sí, yo estaba pensando en música porque yo creo que soy bastante, me interesa mucho la música muy seriamente. De manera que sí, conscientemente yo estaba pensando musicalmente en ello. Ella adoraba la música, dedicó precisamente a Juan Sebastián Bach y a otros músicos obras suyas importantes porque ella veía, digamos, sus composiciones
linealistas pictóricas, como si fuese una partitura, una composición musical. Tuve otra época, por ejemplo, hace ya bastantes años, esto fue en el 79, que hice los cuartetos prusianos en memoria a Mozart. Y no tenía nada que ver mi obra con los cuartetos prusianos de Mozart. Si te colocas delante de la pieza aquí con tus ojos a esta altura, lo único que ves es un rectángulo de proporciones clásicas. Y según vas caminando, estas piezas, las líneas recortadas en estas piezas, van abriéndose y cerrándose como si fuera un abanico con un ritmo geométrico musical, porque va produciendo un sonido visual. Es una obra muy codificada. La música es un arte codificado, mucho más que la pintura. Y la obra de Elena, tanto en 2 dimensiones como en 3, tiene mucho de codificación, de series numéricas, Sí estoy de acuerdo con que es una especie de partitura, aunque luego no se traduzca en sonido directamente. Me encanta la música, soy muy melómana, pero sí, por ejemplo, se escucha, yo por lo menos lo escucho mucho, pero hay una obra concretamente de Franz Schubert, que es Du bist der Ruhe, tú eres la paz, y es una obra tan bella, es clásica, pero es tan bella, inmensamente maravillosa. Pues hay veces que alcanzo la felicidad simplemente escuchando a estas alturas de nuestro siglo XXI, escuchando a Schubert. Sí. Y ese elemento de la música, que además hace que a menudo sus obras no estén pensadas para ser colgadas en la pared, sino para ser puestas en una mesa casi como una partitura, este elemento que tiene que ver con lo performativo, con el propio cuerpo, este elemento que hace que de la serialidad se pase al ritmo y del ritmo a lo corporal. Pero luego también me interesa porque, caray, la música es un arte plenamente abstracto, quizá es el arte más etéreo que existe. Luego la música tiene una cosa muy importante. La música en realidad no existe, existe solamente la partitura, que es un simple papel, es conceptual absolutamente, ¿no? Es obra efímera, es decir, es un concierto, o sea, dura un tiempo. Música de Bach, continuamente, o sea, fue maravilloso, realmente fue extraordinario. Música además desconocida de Bach. Y una de las cosas que descubrí entonces fueron los cánones, que son las partes minúsculas, diríamos como fonemas que componen una palabra, o como los átomos, diríamos, que componen la fuga. Y son maravillosos, son una cosa increíble, pueden durar un minuto. Y además son de una modernidad que podríamos compararlo con la música de Weber. Es absurdo pensar que solamente la música es un arte temporal o que la pintura es un arte espacial. Es absurdo pensar este convencionalismo tradicional. Cuando la obra esté realizada en Zarauz se podrá uno dar cuenta que no es una obra espacial solamente, sino que es una obra tempo-espacial. Se hace evidente que hay un transcurrir, ¿no? Y una transformación, y una transición, y una secuencia. Quiero incorporar el elemento tiempo a mi obra. El espíritu de las cosas no son los objetos. Quizá la palabra espíritu se quede un poco corta para lo que quiero decir, pero es todos los significados que entraña, ¿no? Todo lo que eso representa, puede representar para la humanidad. Eso es la cultura. Elena, yo creo que no estaba interesada en el objeto cuadro.
en realizar una obra que luego la pones en un marco y la presentas en una exposición o se vende en una galería. Ya no me gusta trabajar, hacer una cosita pequeñita y luego alguien que la lleve a su casa y la coloque para que adorne. Eso no me interesa, ¿comprender? Me interesa mucho la constitución de las cosas, o sea, la base de construir, es decir, la estructura de las cosas, el esqueleto. De hecho, la mayoría de las obras de Elena resultan literalmente invisibles. Uno ahí tiene que acercarse mucho para ver el trace, porque si se aleja lo único que queda es una superficie en blanco. La proporción entre el 0,1 milímetros de la plumilla con la cual traza la línea y la extensión muchas veces de 5 o 6 metros que tiene el cuadro hacen que la línea se vuelva invisible. La obra en sí yo creo que no es importante, lo físico, la línea. A ella lo que le importaba era lo que iba a generar en el espectador, ese espacio para la reflexión, para el pensamiento, ¿no? La escultura hay que subirse, hay que tocarla, hay que vivirla, caramba. Sí, la escultura tiene algo de físico, ¿no? De físico, de tacto, de saber de qué está hecho, de vivirla. No, me parece mal. El don't touch no creo que sea bueno, ¿eh? Quitar la idea del don't touch, o sea, de no tocar. ¿Me entiendes? Para que al contrario, que toquen, que entren, que la vivan. Hubo quien me dijo, pero ¿y si te escriben cualquier cosa dentro de cada figura? Y yo digo, que lo escriba. La obra a mí no me pertenece ya. La obra pertenece a la gente, es para ellos. Si quieren cuidarla, que la cuiden. Si no quieren, es su problema. Lo que era interesante era el trayecto geométrico que ella estaba recorriendo y la intuición con la que ella habitaba los espacios geométricos era realmente atractiva y fascinante desde un punto de vista matemático. Era fascinante porque era intuición geométrica pura. Ella no tenía palabras con las que asirse, no me lo contaba de una manera precisa en el lenguaje, pero era tan aplastante su intuición geométrica que yo lo podía entender y devolvérselo a ella en un lenguaje geométrico que poco a poco a ella pudo empezar a entender lo que ya le estaba explicando también. La obra de Elena procede de un estilo de vida, insiste más en ese desarrollo espiritual, en el desarrollo filosófico que en la obra concreta. A través del arte, a través del trabajo, vas buscándote a ti mismo. Mi concepción de la vida, como veo el mundo, como la interpreto, es mi obra misma, ¿no? O sea, no está tan lejos la verdad en el sentido científico del término de la verdad en el sentido artístico del término. ¿Qué hay de conceptual en la obra de Elena Sins? Alguien que, de entrada, podríamos calificar también de una forma convencional como pintora. Y efectivamente empieza, como tantos otros artistas plásticos, pintando. Pero inmediatamente Elena se da cuenta de que a ella no le interesa imitar las formas, sino que de alguna manera el arte y la pintura deberían tener otro camino. Pues como todo el mundo que empieza a dibujar y a pintar, pues haría dibujos, pinturas figurativas, algún retrato, un paisaje, cosas así, ¿no? Pues como todo el mundo empieza. Porque muchas obras de Elena están más cerca de una lectura, todavía una lectura gráfica, plástica, que de un cuadro pintado, ¿no? Ella ya se dio cuenta en su momento de la crisis que pasaba la pintura y de que iba a pasar más en el futuro.
Todo esto nos da la impresión de que, quizás una impresión falsa, de que el arte de Lena Sins es un arte vinculado al minimal o al arte conceptual o a prácticas ligadas a ordenador, que es un arte frío, un arte donde no hay ningún elemento poético, siempre se asocia lo poético a la excepción y en cambio estamos acostumbrados a pensar que el ordenador, los algoritmos son lo normativo, pero sin embargo, a pesar de los ordenadores y con los algoritmos, su obra es extremadamente poética. Se trata de descifrar el mensaje, no ya que me entiendan a mí como persona individual, sino que ese mensaje consiga que la sociedad sea un poquito mejor. O sea, que piense, que es lo más importante, que reflexione, que haga a una meditación, ¿no? Una autorreflexión sobre sí misma. Como si dijéramos en informática una retroalimentación. Explicar cómo trabajaba Elena en lo cotidiano, que es muy parecido a cómo trabaja la gente matemática en lo cotidiano, ayuda a entender mejor esta investigación. Y sin embargo, luego nos enseñan su obra nos la presentan de una manera tan fría, tan abstracta, lo más que dicen es tiene que ver con las matemáticas. Gente que no sabe matemáticas y que piensa que las matemáticas es una experiencia mental y fría. Era una vanguardista también, eso está claro. Su obra era muy progresista. Ella estaba en la punta del desarrollo de la estética y lo tenía muy claro. Ella era una renovadora del arte y eso era parte esencial de su personalidad. Todos los sitios tienen sus viejos mitos y sus viejos, yo diría, sus viejas momias. Y los demás no tienen cabida, no dejan paso a nadie, o sea, y esto me parece completamente ridículo. Creo que mientras se vive, se tenga la edad que se tenga, hay que incorporarse a la vida, o sea, hay que vivir con la vida presente. ¿Cómo es ese proceso de trabajo? ¿Cómo es ese método de trabajo que tú utilizas? Bueno, no es que tenga una apariencia de sistematización, sino que es en realidad sistema de relaciones. El método con el que yo trabajo es precisamente el estructuralismo, la estructura. La estructura es algo interno, es un orden de relaciones, es una relación de las partes con el todo, es unos ritmos, es una concatenación de situaciones, de lugares, de espacios y de tiempos. Elena era muy estricta en el blanco y negro, en el linealismo. A Elena lo de pintar en color consideraba que eso era algo comercial y que ella estaba muy por encima de tener que pintar en color. Nos vamos ahora a ver una exposición de arte en la que predomina el blanco y el negro. Todo lo que sea color o aditamentos que se suman a la obra me parece que son siempre distracciones. Entonces yo le dije, bueno, pues es que tú has pintado en color, has hecho dibujos de ordenador en color. Jamás. Entonces le saqué esto, que tiene su firma, y Hamburgo, del 88 parece que es. Yo lo que trato de hacer es una investigación, simplemente sobre lo que el lenguaje visual, el pensar en imágenes, nos puede transmitir. Conceptos acerca del arte. Vivimos dependientes de los objetos. Ellos son símbolos en función de símbolos. Cadenas de Markov. Instrumentos. También la obra de arte es un instrumento. El arte es comunicación y su finalidad es la noticia. Noticia de sí mismo, de su ser noticiable. Si lo ponemos en contacto con el ambiente internacional, es totalmente contemporáneo a todo lo que estaba haciendo en el mundo. Bueno, tal vez una de las características de la trayectoria de Lena Sins sea el aislamiento. Lo que ella ha hecho no tenía un parangón en el panorama del arte español, ni tal vez en el panorama del arte internacional. En unos momentos en los que
Se redescubre la sensualidad en la pintura a través de pintores como Matisse. En un país donde parece que el canon está construido a partir de la gestualidad, a partir del interés por la materia, a partir de un estilo de bravura, que de repente aparezca una artista que quiera trabajar a partir de las teorías de la información, que entienda que hay un elemento poético, estético, artístico, visual en el lenguaje, en este país no deja de ser una excepción. Estamos hablando de una exposición que no es comercial, una exposición que no pertenece al mercado, una exposición singular. Creo que mi obra siempre ha sido muy provocativa, pero en silencio. Sí. Como si no partiese de la realidad, su obra, que partía más bien de un proceso intelectual y mental, pero realmente no había referencias habituales, cotidianas, físicas, elementos sentimentales, no aparecían en su obra. No hay nada sensitivo, sino que hay un recurso y un apoyo en la lógica para llegar a la radicalidad de la obra que ella hace. La obra de Elena es ascética, realmente porque utiliza poquísimos medios, justos los necesarios para expresar lo que ella intenta. Yo creo que este elemento, digamos, de ascético, de paciencia, de concentración, es importante en Elena como el rechazo a lo que podría llamar sensual. Pues una cara, unas caderas, unas piernas. Para eso Elena era una cosa que no podía ser objeto de arte, digamos, qué cosa más grosera, digamos. Tiene que ser todo un mundo geométrico, un mundo ideal, de tipo platónico, por así decirlo. ¿Vuestro plan ideal para un sábado a la noche? A la noche, trabajar. Sí, Me encanta trabajar de noche, y más el sábado, que sabes que el domingo no te llama nadie. El hecho de que mantuviese un trabajo coherente, consistente durante prácticamente toda su vida es un caso único, un caso que refleja esta especie de obsesión, este vivir absolutamente por su trabajo. Toda su casa estaba hecha alrededor de su mesa de trabajo, donde tenía los ordenadores. Incluso en su dormitorio tenía una pantalla de televisión en la cual se pasaba antes de dormir los vídeos y las imágenes sobre las cuales había trabajado. La verdad es que no tengo mucho tiempo, es que bueno, hay que trabajar mucho para poder lograr hacer cualquier cosa importante, y me resta tiempo, me resta energías para hacer una vida más sociable, más bueno. De hecho, hice muchas cosas en mi juventud, pero no les daba importancia y no las recuerdo. Su voz, que es una voz muy característica, aparece en muchos momentos, sobre todo de su última obra, y ella era absolutamente consciente de ello. A mí algo que me impactó en Elena Sins era su voz también, porque cuando hablaba, declamaba sobre su obra, colocaba los acentos de tal manera que yo pensaba muchas veces en su obra. Ella hablaba tal cual era su obra, con sus respiraciones. Ella encendía el mechero. Cuando iba a fumar un cigarro, dejaba la resonancia del mechero. Luego expiraba el aire, el humo, ¿no? Y dejaba ese silencio para contemplar el humo también, ¿no? Y todo era como un ritual en su casa. Lo más importante del arte creo que no es los objetos que quedan, sino la transmisión que esos objetos producen en la sensibilidad de la gente. Y eso va pasando de generación en generación. ¿Cómo comenzó la cultura? ¿Cómo en realidad el hombre comenzó a unir ritual, que en fin y al cabo es una forma de arte, pues enterrando a sus muertos? Y también con un lado que yo creo que se debe destacar de espiritualidad.
Yo siempre vi en sus estructuras, quizá por ese linealismo vertical y a veces inclinado, algo de gótico. Tenía algo de esa espiritualidad medieval, digamos, escolástica de alguna forma, tal como yo lo veo. El lenguaje del arte es un lenguaje que trata de cosas, diríamos, o de conceptos trascendentales. Cuando se hace una obra interesante, la gente de alguna manera puede gustarle o no gustarle, pero resuena en ellos. Hay un aspecto, para mí, místico. Místico en el sentido sufí, que es la búsqueda de la verdad, de alguna manera. Entonces la finalidad del arte es transportarnos a un plano más mundo. Elevado. Diríamos a un plano más elevado. ¿No? No solamente diríamos estético, sino también ético y también trascendente. Era muy curioso que esa faceta de repente tan mística de Elena, ¿no? Y con tanto interés, especialmente del Antiguo Testamento y de teología en general, le interesaba mucho. Uno de los libros que yo manejo mucho y que me interesa muchísimo es el libro de Li Qi. Para mí es muy significativo. Porque el libro de Li Qi siempre es un libro introspectivo. Hay una mirada interior hacia nuestra posición frente a la vida, ¿no? La primera vez que escuché el nombre de Elena fue a través de Pablo Palazuelo, que nos comentó que había dos artistas plásticos que les interesaba muchísimo. Una era Elena Sins y otro era Luis Gordillo. Yo pienso que en ella vivir la vida con un punto de vista religioso, yo creo que era fundamental. En una ocasión vi que tenía muchas reproducciones de Palazuelo, y Palazuelo era una persona muy mística, podemos decir, muy religiosa en el sentido amplio de la palabra. No eran religiosos de misa ni de confesiones, eran religiosos de altos vuelos, metafísicos. Y Palazuelo era una persona así, solitaria, y yo pienso que Elena de alguna manera estaba en la misma vía. Ten en cuenta que, por ejemplo, en el megalito es una labor social. Aquellas piedras no las levantaba una persona, las levantaba una tribu, un pueblo. Me parecen obras purísimas, de una gran pureza, de una gran importancia. Los dólmenes, el megalito en general. Eran obras también muy espirituales, ¿no? Nos gustaba eso, lo trascendente, ir a lo esencial. Me empecé a plantear cuándo el hombre empieza a trascenderse a sí mismo, que eso para mí es el arte, ¿no? Que no lo puedo separar tampoco del ritual, ni de la magia, ni de la religión. Y entonces pensé en el megalito. Naturalmente ahí está el comienzo de todo, cuando el hombre entierra a sus muertos. Eso quiere decir, si hay un entierro es que hay una idea de trascendencia. Bueno, no sé cómo me puedo definir, desde luego no con ningunismo. La persona de Elena, yo pienso que es enormemente atractiva como personaje, incluso como personaje de novela. Elena estaba cerca de lo que entendemos por genio de novela o genio de película. Parecía que se ceñía al guión. Realmente y concretamente no tengo nada que ver con nadie. Ella estaba aislada, pero también es cierto que ese aislamiento era provocado por ella misma. Y había algo de autoexclusión. Ella no pretendía ser agradable, no pretendía ser simpática y desde luego no se callaba absolutamente nada. Yo no conozco a nadie que tuviera una relación estrecha con ella a lo largo de muchos años que no hubiera tenido no uno, sino miles de encontronazos. Era una persona muy exigente, intolerante con todo el mundo, y eso hacía que fuera su peor enemiga. Amo mucho más los animales que las personas. Realmente me siento muy enfadada frente a la sociedad.
No la aguanto. Me parece estúpida, tremendamente estúpida. Y es hierro, ¿eh? O sea, porque hay gente que mete muchas mariconadas, como el acero corten, el no sé qué. Bueno, es que no existe el Ministerio de Cultura. La historia americana es la trampa. Esto es una peste. Nadie que puebla este país me merece un milímetro de respeto. ¿Dónde está tu espíritu y dónde está toda tu bondad y toda tu amistad? Maravilloso, te lo agradezco muchísimo. Hablas muy bien, pero no me convences. Elena a veces podía ser muy obsesiva, muy contundente, muy repetitiva, muy insistente, y entonces en un momento dado te podía quitar oxígeno, te podía quitar espacio, podía ser muy intransigente y muy dura. De hecho, fue un poco su relación con sus galerías. Tuvimos una cena y Elena cenó con la gata puesta. Había una alemana que le interesaba mucho comprarle una obra, que le dijo que era alérgica, y Elena le importó 3 pepinos y cenó, da igual que vendiera o no vendiera, con la gata puesta encima, ¿no? Hay que decir que tenía una fuerte personalidad, tenía una gran fragilidad por una parte, pero mezclado con una gran intensidad y un carácter muy decidido, muy intenso. Era una mezcla entre fragilidad y fortaleza. Eso también se transmite y lo podemos ver en su obra con esa línea tan exquisita, tan increíble, tan casi inmaterial, pero a la vez, a base de acumulación de todas esas líneas, cómo transmite y cómo transfiere, ha tenido siempre esa gran fuerza y esa gran energía su obra. También estamos haciendo del arte un espectáculo, una baratija, hemos hecho un comercio. Estamos de tal forma degenerando el arte que le estamos convirtiendo en objetos bonitos y decorativos. El arte no es un artículo de lujo. Hay otra dimensión en la obra de Elena Sins que es política, es una postura ética en relación al mundo que hace que no tenga concesiones de ningún tipo y que de algún modo explica el por qué durante sobre todo sus últimos años dedicase prácticamente todos sus esfuerzos a una de sus obras cumbres, que es Antígona. Antígona es el personaje que decide rebelarse contra las leyes cuando las leyes son claramente injustas. Y es esta posición que, como digo, es política porque se rebela contra un statu quo establecido, pero también es poética porque se rebela contra unas normas lingüísticas establecidas. Tenemos un artista que rechaza un sistema del arte del cual había formado parte en su momento, pero en el cual ya no se reconoce, decide aislarse en Navarra, decide dedicarse exclusivamente a su obra. Pero a pesar de eso, su posición ética, su gran sentido de lo público, su posición política está siempre presente. Y esto creo que es muy importante, plantearse dentro del arte también un sentido ético de las cosas, ¿no? Sí, claro, naturalmente puedes salirte de la ley en muchísimos aspectos, en el campo ético, en el campo sociológico. Esta forma de trabajar, no sé si será buena o será mala, pero sí es verdadera. La obra de Elena Sins no es como un teorema matemático, que si no conoces el lenguaje no lo puedes disfrutar. La obra de Elena Sins la puedes disfrutar viéndola sin conocer nada previamente. Pero sí es verdad que tener las claves de qué es lo que estaba haciendo y cómo lo estaba haciendo ayuda a disfrutarlo muchísimo más. ¿Por qué? Porque tiene muchísimo más que ver con nuestra investigación cotidiana de cómo vivir la vida, cómo adecuar la vida a cómo somos y cómo ser más felices. Entonces, Elena, muchas veces ella cuenta: a mí lo que me interesa es crear un mundo mejor, que la vida sea mejor, que el mundo sea mejor. Esa educación estética y la sensibilidad, ¿no? Y todo eso, pues, hacer a las personas mejores. De alguna manera, esa radicalidad que está en su obra también está en su vida. No comía patatas cocidas y té, o consomé, o cosas
que la llevaban a esa vida ascética de los monjes recluidos. Como se hubiera metido monja del Cister, ¿no? Estaba totalmente con una austeridad, casi sin comer, porque yo creo que el tema no comer era por la disciplina y el rigor de estar dedicada a su obra. Es verdad que Elena siempre produjo un poco la sensación, no me atrevo a decir de un cadáver andante, pero algo parecido, o sea, por su delgadez extremosa, etc. Cuando Elena trabajaba con su cuerpo, cosa que resulta muy curiosa cuando ves sus imágenes, que dado que está delgadísima y claramente se ve que se alimentaba a base de té y yogures y unas galletas estupendas que se traía de Francia, la comida realmente no le importaba. Y siempre sus estudios y domicilios se caracterizaban porque todos los elementos que formaban parte del menú eran negros. No solo ella iba vestida de negro, sino que si comíamos algo el mantel era negro. Siempre la tenía en blanco y negro la casa, todo era blanco y negro. Yo me acuerdo que una vez llevé a mi hijo mayor, me dijo, mamá, te das cuenta, hasta el papel higiénico es negro. Y la moqueta negra. La moqueta negra. Las maderas. Las maderas también negras y se cambia totalmente. Es sorprendente, ¿verdad? Sí. Que ya se vestía de negro de pequeña. Había una tensión entre mi obra y el patrimonio y opté por mi obra. El tiempo para mí es bastante dubitativo. No sé hasta qué punto las cosas se desvelan con el tiempo. Porque yo pienso que a Elena le faltaron medios económicos para desarrollar a fondo todas sus posibilidades. Es que el mercado del arte prácticamente no había en este país. Y la obra de Elena no la entendía el mercado en absoluto. Que hay cientos de artistas con una gran capacidad, pero que no tienen ayuda ninguna, ni estímulos, ni se les fomenta, al contrario, se les destroza la obra. Pero quizás que la cultura es elitista, ¿sabes? No deja de ser muy significativo que a pesar de las estrecheces económicas en las cuales vivía, decidiese que toda su obra, todo su legado tendría que estar en un museo, en este caso el Reina Sofía. Y este legado, como digo, habla muy claramente de esta concepción ética, de este entender lo público como algo que es de todos, que era intrínseco a la personalidad de Elena Sins, pero que de algún modo se reflejaba también en una obra que era altamente poética, pero también política. Y ahora me pregunto, ¿por qué tiene que ser tan dura la vida de un artista? ¿Por qué tiene que ser tan trágica muchas veces? Hola, somos Pachi e Ibai y hemos venido a Azpiroz a hacerle una entrevista a la Elena. Allá vamos. Asins se define como nómada. A partir de 1996 reside en Azpiroz, donde respira la paz para seguir creando. Observar sus montañas, respirar el aire puro que refresca todas las mañanas sus calles y disfrutar de la conversación que proporcionan sus gentes. Son placeres que solo se pueden encontrar en un lugar apartado de la civilización urbana. Un pueblo cuyas costumbres siguen intactas. ¿Qué cara se les queda a las gentes del pueblo de Azpiroz cuando entran al estudio de Elena? Porque yo me quedé muy sorprendida. Elena ha acondicionado la cuadra de esta borda como estudio para llevar a cabo el diseño y ejecución de sus obras. Elena vino hace unos 20 años y desde el primer año que vino pues nos entendimos bien. Que decíamos nosotros, ¿qué hace una mujer de Madrid aquí, no? En este pueblo. Estaba a gusto en este pueblo, le gustaba la paz que había aquí y todo eso, sí. Me da la vida, o sea, quiero decirte que la vida que hago para mí ya es la natural en Azpiroz. O sea, cuando vengo a la ciudad pues me parece una cosa muy rara. Es muy hermoso el paisaje. Tengo muy cerca Aralar está lleno de megalitos. Tengo cosas muy positivas. Si hago un balance, me interesa vivir en Azpiroz. Una soledad buscada, como has dicho, y necesaria para crear, sí, ¿no? Sí. Hay en la vida de Elena una huida constante, primero al Escorial, luego al extranjero y por último a Azpiroz en Navarra, donde estuvo absolutamente aislada. Un aislamiento que por otra parte yo creo que era absolutamente necesario para llevar esa vida ascética que le permitía ser radical. O sea, si no hubiera llevado esa vida, hubiera terminado claudicando frente
al mundo del comercio, de las galerías, de las modas, de los compromisos, de las relaciones, etcétera, ¿no? Era una persona que no hacía concesiones absolutamente a nada, solo hay que ver las últimas entrevistas, su posición, el hecho de que decidiese alejarse de, digamos, los centros artísticos y decidiese vivir, en cierto modo, bastante aislada de los aspectos sociales que rodean al mundo del arte. Mirar hacia el paisaje y contemplar las montañas, que son tan cambiantes y sin embargo tan estar ahí, pues cuando nieva, cuando llueve, cuando hace niebla, cuando hace sol, todo esto es muy hermoso. Estoy cambiando mucho, o sea, creo que estoy cambiando mucho, estoy integrando mucho más la naturaleza, estoy pensando mucho más en la naturaleza en estos momentos, cosa que para mí es muy importante porque, bueno, casi siempre he vivido en campos, en ciudades, todo era muy sofisticado, muy tecnológico y me estaba separando mucho de cosas muy primordiales y muy esenciales. Y esto me devuelve mucho a los orígenes, a las cosas, al plantearme, por ejemplo, lo que os decía antes, naturaleza y cultura, ¿no? O sea, cómo de la naturaleza ha surgido el hombre, ha surgido la cultura, ha surgido un modo de mirar la vida, pues, ¿cómo te diría? Trascendental, a través de una cosa física, orgánica, química, como es la naturaleza, ¿no? Por ejemplo, las montañas para mí son como dioses, o sea, las Mayoacas me fascinan, ¿no? Y esta unión con ello de cuando amaneces, cuando te despiertas, contemplarlo, cuando atardeces, sabes que están ahí, es magnífico, ¿no? Es una experiencia muy rica. Porque yo tengo una teoría y es que lo de la soledad no es metafísica. La soledad no es metafísica, es orgánica, porque la capacidad que te da la soledad para poder sacar adelante tu obra es muy importante. Hay un cierto desarraigo, es decir, no tienes un arraigo grupos culturales, un arraigo, desarraigo total. Ni con grupos de artistas, ni con tendencias específicas, originalidad, soledad, proceso introspectivo personal y solitario, valga la redundancia. Mucho. No mira, creo que la fuerza está en el grupo, y sin embargo yo estoy muy sola, a todos los niveles. Lo de la soledad de Elena, claro que estaba sola, pero es que requería, esa obra necesitaba esa soledad, y eso no pesa, eso no le pesaba. Ella vivía la vida que quería vivir y hacía lo que necesitaba hacer. No sigo las modas, vivo bastante al margen y muy sola, sí, muy sola en todos los sentidos. Ella le vino la ilusión de volver a Madrid. Ella quizás ya los últimos años ya sí que se quejaba, que decía que quería volver a Madrid, que necesitaba también el contacto familiar, el contacto de los amigos, que quería volver a Madrid. Echaba mucho de menos pues, la música en directo, pues a sus amigos. Ella estaba muy entusiasmada con tener la obra en el Reina, pues lo sentía muy suyo, tenía muy buena relación con Manolo Borja. Y por primera vez quizá decía que se estaba haciendo mayor, que le apetecía volver y que a ver si le ayudaba a buscar un espacio y en el traslado, y que sería el último traslado. Una medalla de oro de las Bellas Artes en 2006 y Premio Nacional de Artes Plásticas 2011. La vida cambia, pero no sustancialmente. Se me hace una serie de preguntas, casi siempre las mismas, contesto, claro, casi siempre lo mismo, pero ¿qué cambia la vida? ¿Un premio, unos premios o un reconocimiento? Ya he dicho que sustancialmente nada, nada. Es, en los últimos años, ya he metido en este siglo, donde Elena realmente empieza a ser reconocida. Siendo Elena como es, ella me decía, bueno, por fin se me está reconociendo algo de lo que me merezco.
Me gustaría referirme a la última exposición que hizo en el Reina Sofía, porque yo creo que allí muchos confirmamos todas las teorías que teníamos sobre ella. Esta persona, digamos, genial, hasta cierto punto estrambótica, pero con una vida personal muy rica y con una obra como síntoma de su vida. La exposición fue magnífica y lo que nos pasó, a mí por lo menos me pasó, que cuando murió, no mucho tiempo después, nos quedamos con la triste impresión de lo que podía haber desarrollado Elena desde el momento de la exposición hasta su final. Si Elena hubiera vivido 10, 15 años más, la obra que podía haber hecho hubiera sido extraordinaria. Con unos años más, la obra de Elena se podía haber realmente duplicado. C'est tout. C'est fini. Puedo decir que me he pasado la vida construyendo cosas que no sé hasta qué punto podría denominar obras de arte. Bueno, son una serie de cosas que más o menos efímeras, más o menos puntuales, que he ido haciendo a lo largo de toda mi existencia. Y no sé con qué intención las he hecho, lo que sí he sentido es la necesidad de hacerlas. Hace ya algunos años que la pintura de Elena Asins, escultora. Elena Asins, artista, escritora, conferenciante y crítica de arte. Una artista singular, ciertamente, como es Elena Asins. Hoy está con nosotros una de nuestras grandes artistas. Elena Asins busca la verdad. La escultora madrileña Elena Asins es una escultora madrileña. Madrilen sortu eta Azpirotzen bizi ditu.